Las opiniones y puntos de vista expresadas por las personas invitadas de este programa no necesariamente representan la postura de Boost Change. Entre Causas y Personas nace de nuestra curiosidad por entender qué hay detrás de quienes dedican su vida a generar impacto. Hablamos mucho de logros, cargos y proyectos, pero casi nunca de las dudas, los giros y las historias personales que sostienen este camino. Aquí compartimos retratos honestos de quienes trabajan por un mundo mejor. Somos parte de Boost Change y en este espacio conversamos con personas del mundo social, la innovación y el liderazgo para descubrir no solo lo que hacen, sino quiénes son más allá de su rol. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Causas y Personas. Una de las razones por las cuales creamos Boost Change es porque queríamos encontrar este balance entre lo humano, lo social. Queríamos ver los datos, pero de una manera que realmente reflejen las historias humanas. Y queríamos también acercar la tecnología al sector social. En este camino hemos ido buscando organizaciones que nos inspiren, que nos permitan a nosotros seguir aprendiendo. Y una de esas organizaciones ha sido Datalat. Hoy nos acompaña Margarita Yepes. Maggie es cofundadora y directora ejecutiva de Fundación Datalat, una fundación de innovación social y tecnología cívica que diseña y acompaña proyectos con datos, herramientas digitales y metodologías participativas para fortalecer la transparencia, la participación y la toma de decisiones públicas con la gente, no solo para la gente. Con más de 10 años de experiencia liderando iniciativas nacionales e internacionales, Maggie también impulsa procesos multisectoriales como Estado Abierto en Ecuador y siempre está buscando que lo técnico no se desconecte de lo social. Maggie, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quería empezar un poco este episodio del podcast preguntándote cómo ha sido tu recorrido. O sea, yo sé que los datos y la tecnología usualmente están liderados por hombres, especialmente cuando uno habla del Estado central, de gobiernos subnacionales. ¿Cuál ha sido tu experiencia navegando estos espacios como una mujer joven? Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad es que me encantan los podcasts. Entonces, yo sé, una de las primeras cosas que me dicen, yo escucho, se regalan dudas. Entonces me emocionó mucho la invitación y también hablar de lo que hacemos, ¿no? Y cómo ha sido pues transitar por este espacio tecnológico, datero, pues ha estado sorteado de muchos retos y también de abrir los ojos hacia las oportunidades, ¿no? Okay. Y para mí fue clave llegar a estos espacios en donde hay mucha gente confabulando cosas. Y en ese entonces Datalat nació como una iniciativa ciudadana, pero fue en uno de estos espacios que es como un laboratorio de medios, ¿no? Que ahora ya no existe, pero que se encontraba dentro de CIESPAL, una fundación que se llamaba Media Lab de CIESPAL. Y me gustó llegar a este espacio porque sentía como que no encontraba para mí un espacio en donde ser. Y desde hace muchos años, desde que era niña, de hecho, venía como imaginándome cómo puedo hacer mis propios proyectos. Y cuando llegué a este espacio, empecé a encontrarme con diferentes personas de distintos perfiles, pero muy relacionados a la tecnología. Y ya para ese entonces, yo había tenido cargos como de liderazgo en empresas, pero básicamente en el sector de exportaciones. Y ya también un sector bastante marcado por estas jerarquías. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo puedo hacer las cosas distintas? En un espacio donde puedas tener negocios éticos, más humanos. Y después de hacer mi maestría, llegué a este espacio de Media Lab, de CIESPAL, y conocí a gente muy apasionada por los datos y por la tecnología, y decíamos, ¿cómo podemos hacer de esto algo que atraiga más gente? Okay. Y me topé en ese espacio con poquísimas mujeres. Entonces, claro, empezar con el tema de los datos, sí, en esos primeros años, estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando regresé a Ecuador, claro, estos espacios estaban bastante tomados por hombres, ¿no? Pero ahí conocí poco a poco mujeres que querían hacer muchas cosas pero no sabían cómo. Y estos espacios de comunidad para mí fueron la puerta para empezar este tránsito, ¿no? Como mujer joven en una industria que venía burbujeando muchas cosas, pero que no sabías por dónde empezar. Me encanta, porque cuando hablas de espacios de comunidad, yo siento que también estás rompiendo barreras, estás rompiendo mitos. Las mujeres tienen que ser de una forma específica para poder encajar en este espacio. Entonces quisiera preguntarte,
¿cuáles eran estos mitos que tú veías que se ponían en las mujeres para que puedan encajar en estos espacios y cómo ustedes fueron como derribando estas barreras? O sea, siento que en la tecnología hay muchísimas cosas todavía por las cuales trabajar, pero sí desde hace 10 años que creamos DataLab, sí hemos visto un cambio, pero tú tienes que identificar en dónde están esas mujeres poderosas que hacen cosas a través de la tecnología y que no son netamente técnicas, pero como en mi caso, yo vengo del área de los negocios, pero en negocios utilizas mucha data. Necesitas saber tendencias, leer información, hacer todo mucho más digerible para que la gente pueda tomar decisiones. Entonces, en ese interín, claro, las mujeres que están en tecnología, y cuando hablaba con ellas y queríamos entender desde DataLab, ¿por qué no llegaban a nuestros eventos mujeres, sino en su gran mayoría hombres? Muchas de ellas nos decían, lo que sucede es que yo necesito estar a la par que mis colegas hombres. Entonces necesito dedicarle más horas, necesito demostrar que soy muy buena en esto, porque me ponen a hacer las tareas administrativas en empresas tecnológicas. Entonces nosotras nos quedábamos así como, ¿y qué pasa? ¿No? O sea, o la mayoría de mis colegas hombres no tienen que cuidar a sus guaguas o cosas así, y muchas de ellas retrasaban el hecho de tener hijos. Y también me encontré con iniciativas de mujeres muy potentes en tecnología, en ciencias, en las áreas STEM, ¿no? Y ellas también buscaban como realzar el ser madres, el ser mujeres que también quieren tener pareja y muchas otras cosas alrededor, como desmitificando eso, ¿no? No significa que porque seas una mujer en ciencia no quieres ser mamá o cosas así por el estilo. Entonces te abre el debate a muchas cosas, pero ahí encontramos que hay que buscar también, hay que hacer el esfuerzo de encontrar estas mujeres potentes. Y levantábamos la voz también desde DataLab cuando hacíamos un evento, decíamos, a ver, equiparemos esto. ¿Cómo hacemos que sea mucho más diverso un panel y que no solamente se nombre la tecnología y solo haya hombres, sino más bien que haya personas de diversidad sexogenérica? Nuestro equipo está conformado por el 40% de personas de la comunidad LGBTI y el resto también son mujeres. Entonces, como que intentamos equilibrar como desde la práctica, pero hay que hacer esos esfuerzos, porque a veces sí nos hemos encontrado con esto de que no, o sea, es que no las encontramos, nunca se apuntan, no les llaman, pero tienes que hacer el esfuerzo para encontrarlas. Están ahí, hay mujeres muy potentes haciendo cosas. Y es súper necesario hacer estos esfuerzos de manera consciente, o sea, como uno también hacer el esfuerzo de entender qué está pasando. Como tú dices, quizás no quedarnos en esta posición tan cómoda de esperar a ver si es que alguien viene, sino de preguntarnos activamente cómo podemos nosotros abrir esos espacios para otras personas. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades, muchas veces damos por sentado algunas cosas a nivel de accesibilidad, por ejemplo. Entonces decimos como, bueno, hay un espacio en el que la gente puede escucharnos y tal, pero ¿qué tal si es que hay una persona sorda? ¿O qué tal si es que hay una persona que no puede llegar al espacio porque tiene gradas? Entonces creo que hacer esos esfuerzos súper conscientes de realmente ver qué estamos nosotros en nuestras capacidades de cambiar para también abrir ese espacio para que las personas puedan participar. Y me encanta esto que dices. Y de considerarlo. Porque a veces no te preguntas, o sea, nosotros cuando hacíamos proyectos de desarrollo de videojuegos, pero con otros colegas que se llaman, o sea, la organización se llama Open Lab, y yo les decía, a ver, ¿qué necesitamos si queremos hacer videojuegos para llegar a ciertas personas? Decíamos, no sé qué. ¿Qué sucede si queremos trabajar con personas con discapacidad? Necesitamos un intérprete, ¿cuántas escuelas hay? No hay, ¿qué hay en Ecuador? Como un poco preguntándonos en dónde está y buscar y qué limitaciones tiene. Lo mismo pasa en el área de los datos. Nosotras nos preguntábamos en dónde están las mujeres, ¿por qué no llegan? ¿Por qué llegaban 80% hombres a nuestros eventos y talleres y el resto no? Y lo mismo nos pasó con la comunidad LGBTI. Mis socios de la comunidad ya me decían, no entiendo por qué no llegan. O sea, hemos trabajado muchas cosas en metodologías. Luego nos juntamos a otra iniciativa que se llama Status Queer y les decíamos, no entendemos. Entonces era como, tal vez falta esto, pero hay que hacer el esfuerzo para entender a las comunidades con las que quieres trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí tengo una pregunta para ti acerca de tu experiencia en general, que está como muy ligada a esto de ser consciente de qué nos dicen por un lado los datos, pero que también dicen las personas. Y ahí quería preguntarte si es que tienes alguna anécdota en la que cuando tú levantaste una base de datos, los datos te dijeron algo,
pero luego te diste cuenta de que en la comunidad eso realmente no funcionaba, o eso no funcionaba para el público objetivo de sus proyectos. ¿Y cómo tú hiciste para realmente abordar como estos cambios y poder hacer una respuesta que realmente refleje las necesidades de las personas? Cuando trabajamos en levantamiento de información, a veces pensamos que es solo una encuesta ya, ¿no? Okay. Pero sí nos hemos encontrado con realidades en donde tú levantas la información y a veces la herramienta pues no estaba como bien concebida. Pero más allá de eso, y si ya te jalaste en el levantamiento de los datos, es de entender que de lo que tienes, al menos, ¿cómo podemos reforzarlo con experiencias de las personas? Entonces hay que dedicarse a escuchar. Entonces no puedes solamente, el dato en sí solo, pues no te cuenta mucho si no comparas con otra información. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Entonces necesitas como esos hallazgos. Como me pasó hace unos años, trabajé con mujeres periodistas que querían analizar cómo está la industria del periodismo, cómo se sentían ellas frente a esto, una industria bastante también masculinizada. Y los datos nos decían una cosa, ¿no? Nos decían como, bueno, en este caso muchas de las mujeres han sido violentadas en sus áreas de trabajo y demás, pero luego no entendíamos por qué muchas de ellas se callaban. Entonces parecía que era poca la violencia que habían recibido, pero luego al indagar un poco más, como revisando casos que eran como pocos, pero luego abrían a muchos espacios de violencia laboral. Entonces decíamos, claro, los datos no están contando todo porque la gente también se siente como, si digo esto, y llegan a identificar quién soy, ¿cómo ustedes van a manejar esa información? Entonces era, mantengamos unos espacios más confidenciales, con unas cláusulas de confidencialidad y que podamos entender y cómo anonimizamos ese caso para que no se pueda tergiversar que por una son todas las personas. Entonces sí, muchas veces los datos necesitas ir más profundo, pero necesitas como cruzar un poco más y escuchar. Para nosotros la tecnología y los datos no solamente son como una industria que puede crecer mucho y muy lucrativa y demás, sino más bien es qué me cuentan y cómo detrás de cada dato hay una persona. O sea, y no solo somos números, sino más bien somos historias, somos experiencias, y el dato, claro, es un reflejo de eso, ¿no? De una cantidad de personas contándonos la misma historia, identificándose a través de una cifra. Yo creo que lo que más me gusta de Datalat es justamente esto, o sea, que no se enfocan solamente en el potencial de la tecnología, de levantar datos, y ustedes empezaron también como una empresa y después se transformaron en una organización social. Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue este camino de tomar esta decisión también de cómo se comienzan a alinear más a lo social? ¿Y cuándo fue como este primer momento en el que dijeron, bueno, ahora queremos enfocarnos netamente en trabajar con el sector social, en levantar esta información y como centrarnos en esta parte humana que es tan importante? Habíamos identificado que se nos acercaban entidades y organizaciones del tercer sector, que es el sector social, y nos buscaban para preguntarnos como, es que nos recomendaron esta herramienta y no funciona, y es como que esto no se hizo de acuerdo a lo que necesitábamos, como que no había una escucha activa de lo que requerían. Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad como detrás de aquellas cosas o frustraciones de las empresas, de entidades más bien, cómo podríamos acompañarles identificando herramientas o prácticas que tal vez no eran como muy caras de acceder, sino más bien era como cómo concebimos desde el inicio, escuchando a los equipos de trabajo, a quienes toman decisiones, qué requieren para llevar a cabo eso. A veces es mucho más caro que te pongas a arreglar algo que algo que se concibe desde el inicio, pero más bien como en una etapa de co-crear, ¿no? De entender qué necesita el otro, qué necesita mi equipo de trabajo, qué necesita mi contraparte, pero si no le escucho, no voy a diseñar algo más relacionado a eso. Entonces identificamos esa oportunidad y empezamos a trabajar desde ahí como, entonces empezamos a revisar, podemos meternos en esto, pero claro, lo que pasa es que el sector al que fuimos era como, claro, es de donantes, de agencias de cooperación, y nos decían, si tú eres una empresa, no puedo poner fondos en ti. Claro, esa transición ahora ha cambiado brutalmente porque ahora muchas agencias de cooperación hacen equipo con empresas. Sí. Entonces, claro, todo el modelo está cambiando y nosotros en ese entonces dijimos, bueno, entonces apostémosle a crear esta fundación, aunque ya la empresa la habíamos tratado con estos tintes como de empresa social, aún sin serlo,
pero era como se repartía todo en tener un equipo un poco más amplio, de tener cosas más consolidadas. Y ahí fue cuando hicimos el paso, fue una transición para entender qué es lo que la empresa tenía como respaldo y transicionar como toda esa experiencia hacia una fundación, que ahora es Fundación Datalab. Qué chévere esta experiencia que me cuentas, Maggie. Y yo siento que el sector social en general no solamente ha tenido como estas falencias en los datos que tú mencionas, sino que es un sector en el que la tecnología no se mueve tan rápido como va avanzando en otros sectores, tipo en el sector privado, por ejemplo. Ahí la tecnología avanza rapidísimo, hay muchísimos cambios que se van dando y yo siento que ha avanzado con tanta rapidez que a veces pensamos que la tecnología puede hacer todo. Y realmente creo que la línea entre qué puede hacer la tecnología y qué tiene que mantenerse humano muchas veces se borra. Y pensamos que, por ejemplo, no sé, ya ChatGPT me da una respuesta, entonces puedo como simplemente hacerlo con esto y no contratar a una persona. Entonces quería preguntarte a ti, desde tu experiencia, desde trabajar todos los días con la tecnología, de ver cómo estos avances tecnológicos que hay, ¿qué crees tú que no se puede reemplazar con la tecnología y que se tiene que mantener humano? Para mí el pensamiento crítico. O sea, lo que pasa es que ahora más que nunca tenemos que batallar contra eso. O sea, necesitamos que las personas puedan identificar cosas que se puedan cuestionar. Que la tecnología no nos resuelve todo. Son herramientas, son vehículos para que podamos construir cosas, hacer cosas, pero no es el fin en sí mismo. Y necesitamos, pues, ¿sabes? Necesitamos más interacciones. No puede ser que todo... O sea, a mí me sorprende, pero no con el ánimo de juzgar ni decir qué pasa con la gente, pero hay momentos en donde yo he escuchado a las personas que les preguntan cosas muy desde el sentir a ChatGPT o cualquier otra de estas plataformas, y yo decía, ¿qué pasa? Estamos entrando en una crisis fuerte de como personas no nos estamos escuchando, y la tecnología per se no te resuelve todo. Necesita una asistencia humana y necesita personas que estén mucho más preparadas y conscientes de que pueden potenciar sus capacidades, sí, que pueden mejorar tareas, automatizar espacios, lo que tú quieras, pero debe estar centrada en las personas y no podemos seguir armando y haciendo tecnología en miles de plataformas sin entender cómo la gente interactúa detrás, qué cosas le gustan, cómo navega. Hay que escuchar a nuestros usuarios y hay que escuchar a nuestros equipos de trabajo. Por eso hablo mucho de escuchar, porque en estos años para nosotros ha sido clave regresar una y otra vez y cuestionarnos qué estamos haciendo bien y mal con la tecnología, qué espacios no deben tener tecnología, qué momentos nos encontramos también como humanos y en qué momentos dejamos la tecnología de lado y qué momentos potencian. Entonces, siento que es un camino muy relacionado al pensamiento crítico y a sentir. Mateo siempre dice que estamos actualmente tan hiperconectados a través de la tecnología que perdemos como esta conexión humana. Y eso es algo que hemos hablado contigo también de la necesidad de tener estos espacios de comunidad en donde podamos como intercambiar ideas, intercambiar desde el sentir. Como tú dices, creo que a veces se pierde en la inmediatez de todo esta necesidad de sentarnos, tener una conversación así, comenzar a entendernos como humanos y entender también como la historia de vida de la otra persona, desde dónde viene, cuáles son sus sentimientos, sus necesidades. Y ahí quiero preguntarte a ti, ¿cuál es el sueño que te llevó a ti a transitar este camino que nos cuentas? O sea, tú trabajabas con negocios, me decías que te gustaba mucho este enfoque de los negocios éticos, pero ¿cuál era el sueño que estaba atrás de esto? No sé, alcanzar un mundo mejor, ¿qué cambios querías crear y cuál era como este objetivo por el que querías trabajar a través de la tecnología? Para mí, uno de mis principales sueños es cómo lo que puedes hacer a través de mejor información permite generar nuevas oportunidades. Entonces, como si tú tienes mejor información y acompañas a otros a comprenderla, a interpretarla, cómo eso también puede transformar realidades, cómo puedes tomar decisiones más justas también a través de eso, porque a veces no pasa. Y a veces no leemos los datos, solo lo vemos como un número. Y nosotros decíamos, ¿cómo identificamos oportunidades? Y para mí era eso.
desde muy niña creía que hay muchas oportunidades, tienes que ponerle una mirada a las cosas. Y me topé en ese interín con personas también muy visionarias de qué queremos hacer, de cómo podemos contribuir a nuestro país, siendo un país tan chiquito que tiene mucho potencial, tiene muchísimo talento. Y yo decía, ¿cómo desde Ecuador podemos hacer servicios de calidad? ¿Cómo desde Ecuador también podemos producir cosas? Y eso nos ha llevado a que no solamente vemos a Data Lab como internacional, hemos tenido ya muchas experiencias internacionales en equipos de trabajo, actividades regionales. Decíamos, creemos en esto y es talento que se exporta desde Ecuador. Sí. Y a veces pensamos que son otras empresas súper grandes las que te marcan la cancha. Sí, es así, pero también qué lindo que desde Ecuador haya mucho talento que puede hacerlo y que está transformando cosas. Y por eso yo le veo al Ecuador muy grande con su gente, con quienes estamos aquí, y que no podemos seguir dependiendo de los recursos naturales siempre, porque tienes esto, o sea, la mente, todas estas cabezas creando cosas importantísimas y que no siempre vamos a depender de la pobre naturaleza que ya hemos extraído tanto, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, esa fue una de las cosas que me ha movido desde muy niña. ¿Cómo puedes aportar? Y porque a veces piensas que vienes de un país chiquito y es como que, ay, no, es que nosotros no. Pero hay otros ejemplos de países pequeños y haciendo cosas muy potentes. Entonces, ¿cómo no hacerlas nosotras? Eso es lo que me motivó desde muy pequeña. ¿Y alguna vez sentiste frustración en este camino hacia tu sueño? Porque claro, tú me dices, el Ecuador usualmente es visto de esta forma, ¿no? Como que solamente tenemos recursos naturales y no logramos ver más allá de esa concepción que usualmente hemos tenido. Tú en algún momento, cuando ya comenzaste a emprender este viaje, cofundaste Data Lab, te insertaste en estos espacios internacionales en donde ya podías codearte con otras empresas, organizaciones que estaban proponiendo cosas parecidas. ¿Tú cómo veías este camino? ¿Sentías frustración? ¿Sentías miedo? ¿Tuviste en algún momento este tipo de sentimientos? Ay, total. O sea, seguimos con el miedo. Las frustraciones que son parte de, yo creo que de emprender y de estar en este planeta emprendedor. Pero ha habido muchas frustraciones de nuestro lado en el sentido de que los primeros años de Data Lab fueron duros en el sentido de que tocábamos muchas puertas y no lo lográbamos. Y preguntábamos qué estamos haciendo que no nos aceptan. O sea, como que, ¿qué sucede? ¿Qué no estamos viendo? Entonces, un poco antes de la pandemia, habíamos empezado con eventos más como retos y cosas así, en donde ya utilizabas la tecnología y yo me hice metodologías, y eso nos permitía como entender un poco más hacia dónde podríamos ir. Pero la frustración no se iba porque tocar puertas te cuesta, y además que te digan no, de manera muy reiterada. Para nosotros era en algún momento como, no, o sea, ya, botemos la toalla porque esto no funciona. Claro. Pero con la pandemia... No viene con una retroalimentación. Sí, tampoco. O sea, que estaría lindo que te digan no por esto. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver de nuestra educación, que a veces o te ocultan, te dan vueltas y no te dicen ya nada. Y yo prefiero que me digan no, pero porque esto lo hiciste así, entonces te permite como trabajar en el error, ¿no? Pero eso nos frustró por muchos años, pero luego esos nos ayudaron después cuando empezábamos a tener sís para nuestro equipo de trabajo, porque nuestro equipo se frustraba y decía, no, es que no nos llegó la propuesta, y era correo, no sé qué, no han sido elegidos, una hermosa propuesta y no sé qué, y de repente todas así, no, y el equipo se frustraba y yo les decía, nos van a decir muchas veces que no, pero sé que va a haber muchos sí. Así que eso nos preparó muchísimo a la cancha, pero sí había momentos en donde te ponías a llorar y decías, no le atino, no sé cómo, pero ha habido eso, la realidad país. O sea, yo siento que esa es o sea, a veces estás trabajando en el día a día y te levantas y estás muy enfocada y dices, no, vamos a sacar esto adelante, pero la realidad país te pega mucho. Y yo siento que en los últimos años nos ha golpeado tanto que dices, ya estoy construyendo esto, y de repente se desarma. Claro, ser resiliente ayuda muchísimo, pero esa es otra de las frustraciones importantes. Y la otra no la llamaría como frustración, sino aprendizaje. El tema del talento, del equipo de trabajo que armas, para nosotros es una cosa muy clave. Entonces ahí te has encontrado con altos y bajos para entender cómo trabajar mejor,
estás trabajando con personas, no estás trabajando con herramientas o con ¿sabes? Con cosas. Y eso también es algo para que la vida a veces como que te cachetea y no sabes cómo sortearlo y que necesitas también prepararte. Y eso puede causar mucha frustración porque a veces no entiendes cómo liderar mejor y cómo liderar de manera más humana, cómo gerenciar o administrar. Pero eso también ha sido como un proceso como de aprendizaje, un poco frustrante, pero exitoso, pero es como un mix. ¿Y qué herramientas has encontrado tú para poder manejar de manera más exitosa y más real a tu equipo? Porque muchas veces como vemos una posición de liderazgo decimos tengo que ser de cierta forma o tengo que actuar de esta forma. Pero es solamente cuando encontramos el equilibrio entre quiénes somos nosotros, cuál es nuestra esencia y qué tengo que hacer con mi equipo, que se vuelve como mucho más real, más cercano, más horizontal. Entonces, ¿qué herramientas encontraste tú para eso? Una de las cosas que más he aprendido es aceptar errores y es muy difícil. Entonces, en un inicio no sabes cómo hacerlo porque también hay estos liderazgos muy marcados, fuertes, en los que te dicen, no, tú no puedes, o sea, se hace lo que uno diga. Ajá. Pero luego con el paso del tiempo sientes que eso lo que hace es romper la comunicación con las personas. Y una de las cosas que nos ideamos desde Datalad era, ¿cómo escuchar? O sea, tomémonos un café. Entendamos qué pasa, cuáles son los sueños de las personas con quienes estamos trabajando conjuntamente. Y para nosotros eso fue súper valioso porque escuchas cuáles son los sueños de nuestros colaboradoras, de nuestro equipo, hacia dónde quieren ir, qué áreas les gusta, qué les gustaría explorar. Entonces, escucharnos mutuamente ha sido importante y también escucharnos como socios, porque eso marca mucho la cancha de lo que quieres hacer y de lo que no, y eso te permite ser o no fiel a quien eres. Entonces, también sentarnos y ser muy sinceras de que me veo así, no me veo así, esto me incomoda, ha ayudado mucho a trabajar y pulir un poco más la relación. Y también siento que hay momentos en donde, con mucha humildad, yo sí he buscado a personas como Mate, como tú, muchos otros CEOs de otras organizaciones y entidades y decirles, oye, ¿cómo hacías tú en este caso? Y porque a veces te da miedo preguntar, pero luego es tan rico porque sientes que en este tipo de posiciones también hay mucha soledad, pero también necesitas atrás como toda una comunidad de gente con la que puedas, sabes, tomarte un café, conversar. ¿Y cómo lo haces tú? Implementar poco a poco, entender que la realidad de cada organización de empresa es distinta y que funcionamos de maneras diferentes, pero eso nos ha ayudado un poco más a entender, y también el delegar, que no es fácil cuando tú empiezas algo porque dices, no lo quiero soltar, pero luego entiendes que el arte también está en delegar y el arte está en confiar. En confiar en un equipo en que sabes que tú construiste una base y el equipo va a potenciar muchas cosas. Por eso trabajas con esos seres tan potentes, porque si no, hazlo tú. Exacto. ¿No? Entonces, para nosotras fue eso clave, y delimitar liderazgos que ya veíamos en las personas del equipo, decir, con ellos vamos a empezar a construir esto para que podamos tener más libertad de buscar otras oportunidades y fuentes, ¿no? No es sencillo, pero ahí seguimos en el camino aprendiendo. ¿Qué consejo le darías a la Maggie que está empezando Datalad, que está empezando estas conversaciones para cofundar esa empresa? ¿Cuáles han sido como estos principales aprendizajes que tú, regresando en el tiempo, le podrías compartir a esta persona? O sea, respirar. Respirar, porque a veces yo creo que de la niña así como muy, muy movida que fui, ¿no? Es como que todo lo quería como al alcance y así muy rápido, pero también ha sido una cosa de paciencia y de entender que no todo sale de la noche a la mañana, y también del disfrute. Porque yo siento que a veces como que ya te sale algo y es como que dices, ya hay que pensar en cómo vas a ejecutar y no sé qué. Y luego dices, ¿en qué momento empiezo también a celebrar? Y eso empecé a hacer también con mi gente. O sea, pasó esto, no salió bien, vamos a comer un helado. No, sí salió bien, vamos a festejar. Porque yo siento que a veces somos tan duras con nosotras como, no, hay que seguir, hay que buscar el siguiente recurso porque si no se va a caer. Y luego te dices, no, hay oportunidades de que hay oportunidades. En muchos otros lugares lo que necesitamos es mantener los ojos mucho más abiertos, sabiendo bien que
ahí es en donde podemos descubrir nuevas cosas. Y yo siento que a veces necesitamos esa mirada como de niños, de niñas que descubren, porque a veces sientes como que todo se acabó. Y de repente miras un poco más y dices, mira, pero aquí sí hay en donde hacer cosas y acá también. Pero eso cuando eres niña es como que quieres comer todo, quieres hacer todo, quieres jugar todo, pero luego a veces como paciencia y a veces entender también esa paciencia y el saber que hay que disfrutarlo. Yo sí le diría eso a mí, como que disfruta, ¿no? Disfruta esto porque todavía hay mucho camino por hacer. Maggie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por este consejo que a mí me va a servir muchísimo en lo personal, de poder darme un tiempo, pausar, aprender y decir, ok, bueno, voy a estar en constante estado de asombro, voy a emocionarme por las cosas que estoy luchando, porque usualmente es lo que tú dices, o sea, como llegas a algo, lo consigues y comienzas a perseguir otro sueño, porque ya no, o sea, piensas que la vida tiene que ser como correr en esta inmediatez. Y quiero agradecerte un montón también porque desde esta autenticidad de la que nos hablas, es como todas las interacciones que hemos tenido contigo, o sea, como yo, la imagen que tengo de Maggie Yepes es justamente esto, ¿no? Venir y decir, oigan, ¿y ustedes cómo hacen con esto? ¿O cómo manejan esta frustración? ¿O cómo manejan esta cosa? Y siento que no toda la gente es tan valiente como para ser vulnerable. Entonces, muchísimas gracias, Maggie, por este espacio y gracias también por abrirte y contarnos un poco más de tu experiencia. Muchas gracias a usted. Impulsamos tu impacto social.